4 años tras el inicio de la guerra, los rusos comunes hacen algo que el Kremlin evitó durante 25 años. Están hablando frente a la cámara, usando sus nombres reales y cuestionando públicamente a Vladimir Putin. Están cuestionando sus decisiones, su corrupción e incluso el tema de sus amantes. Como si fuera poco, Zelensky lanzó una advertencia para la que Putin no está preparado. En realidad es una promesa. En su nueva entrevista, Zelensky dijo que en cuestión de semanas habrá miles de drones ucranianos llegando a Moscú todos los días. Actualmente, Moscú es atacada con cientos de drones aproximadamente una vez por semana, pero miles diarios llevarían la guerra a una intensidad para la que Putin no está preparado. En este video quiero explicarte cómo se está perdiendo el miedo en toda Rusia ahora. También comentamos sobre la influencer con millones de seguidores que recientemente le dijo públicamente a Putin que no le teme. Y por supuesto, la mejor noticia de esta guerra, un político ruso que simplemente está perdiendo la cabeza en cámara en vivo. Le preguntaron, ¿por qué no está en el frente? Y luego tuvimos un colapso que creo que nunca habíamos visto antes. Pero primero, comencemos con nombres rusos comunes haciendo algo que los rusos comunes simplemente no hacían hace 4 años. Creo que saben a lo que me refiero. Mi nombre es Sam. Están viendo Business Basics. Comencemos con la noticia más importante. La mayor amenaza para el poder de Putin no son las sanciones ni la guerra. Es que el público ruso no le tenga miedo. Y eso es algo de lo que hemos estado hablando durante mucho tiempo. Bueno, ¿adivinen qué? Está empezando a suceder. Ahora el pueblo ruso está criticando públicamente a Putin directamente. Todo este tiempo criticaban a los políticos, tal vez criticaban al ejército, pero no mencionaban al propio Putin. Pero ahora están señalando su corrupción, cuestionando sus decisiones políticas y también están hablando de su vida personal. Están poniendo en entredicho a sus amantes y a sus hijas. Miren esto. Aquí está el video. Vladimir Vladimirovich, buenas noches. Buenas noches, Vladimir Vladimirovich. ¿Sabes? Vladimir Vladimirovich, déjame contarte un pequeño secreto. Hay una gasolinera cerca que sí tiene gasolina. ¿Lo crees? El único problema es la fila. Debes esperar unas horas. Puedo enviarte la ubicación, pero manténlo en secreto. Si no, la fila será varios kilómetros más larga. Dígame, Vladimir Vladimirovich, ¿cómo es posible que misiles y drones crucen territorio ruso y destruyan refinerías e instalaciones de combustible? Que destruyen refinerías de petróleo y almacenes. ¿Qué pasó? Después de 25 años, ¿nadie se molestó en construir una defensa aérea adecuada? ¿Dónde están todos esos S-300, S-400 y S-500? Se los vendió a Turquía y a todos los demás, ¿verdad? Claro, tenía cosas más importantes en las que gastar dinero. Sus celdas, palacios, yates. ¿De qué otra forma Volodya iba a conseguir otro yate nuevo? Yo también necesito uno. ¿A dónde se fue todo el dinero, boba? Robaste todo, pero olvidaste proteger al país. Y no se cubrieron el trasero. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Pasarnos las noches esperando en las gasolineras y los días trabajando? ¿Es posible trabajar durante el día? Por cierto, ¿a dónde se fue Kabayeva, boba? ¿Te fuiste en tu yate? ¿Escoltado por 2 buques de guerra? De los buques de guerra. Es tiempo de guerra. Dicen que esto es tiempo de guerra. ¿Te volviste completamente loco? Se supone que Rusia debe ser defendida. Se supone que ese es tu trabajo, pero te importa un carajo. Bueno, al parecer te vale madre. O tal vez simplemente no puedes. ¿Kabayeva se va? ¿O solo fue a recoger otro bolso? Boba, Boba, bueno, ya sabes el resto. Bueno, lo entendiste. Ahora, la mujer mencionada en ese video es Alina Kabibova, quien solía ser la mejor gimnasta de Rusia, pero ahora se informa ampliamente que es la amante de Putin, tal vez incluso su segunda esposa. Los rusos han estado burlándose en privado de esta relación durante años, pero ahora lo hacen públicamente. Putin, por un lado, vive en el lujo con una exatleta mucho más joven, mientras que los rusos comunes ahora hacen fila para conseguir gasolina en un país que supuestamente funciona con gasolina. La gente solía llamar a Rusia la gasolinera del mundo. Bueno, ahora, no tener gasolina realmente cambia la forma en que el público ve a Putin. Por cierto, no es solo una persona la que está criticando a Putin. Está ocurriendo en todos lados. Hay un ecosistema de voces públicas que también se están sumando a estas críticas. Hace poco, una mujer con millones de seguidores, cuyo público probablemente no le importaba mucho a Putin, porque solía ser una bloguera de moda,
influencer, como quieras llamarla, ella empezó a decir públicamente que no le teme a Putin por cómo dirige el país. Ella no quiere vivir en un país donde no tienes internet, donde no tienes gasolina, donde no tienes acceso a servicios de mensajería como Telegram. Ahora, antes de mostrarles este clip, sí quiero hablar sobre el ecosistema del que siento que no hablamos mucho como hombres. Porque no lo sé. Incluso aquí en Estados Unidos hay como todo un mundo en internet de puras influencers que yo sabía que eran grandes o sabía que eran populares, pero no sabía qué tan grandes realmente eran. ¿Y adivinen qué? Supongo que Putin también estaba en esa situación, sin saber qué tan grande era ese sector de internet. Cuando salió el clip, tuvo 30 millones de vistas. La conversación se volvió tan grande que el Kremlin tuvo que responder. Por eso estamos cubriendo esto. Porque no es solo lo que ella está diciendo, sino también cómo reaccionó la gente después de que salió este video. Y eso nos dice mucho sobre el nivel de descontento que realmente existe en toda Rusia. Escuchen. ¿A dónde vamos de todos modos? ¿A qué clase de barbarie nos están llevando? Cerraron Instagram, Telegram, YouTube, se llevaron todo. Cortaron el internet en todos lados. Está bien, ahora llevaremos más ganado, cortaremos el agua y la luz y nos quedaremos ahí hasta morir. No sé en qué terminará esto. Entiendo eso, por supuesto, en efecto, hay que tomar algunas medidas de seguridad. Pero aquí esto ya es algo. Me parece que es un tipo de exceso y exageración. Necesitamos recuperarnos. Tenemos que levantarnos como sociedad y hablar de esto. ¿Qué es esto? Es inaceptable. ¿Qué carajos es esta maldita tontería? No se parece a nada. No vamos a quedarnos calladas. No vamos a quedarnos callados. Su nombre es Victoria Bonia. Ella es una ex presentadora de televisión rusa y actualmente es una influencer internacional de moda. No vive en Rusia. Creo que solía ir muy seguido. Ella vive en Mónaco, pero todos sus seguidores son rusos. Si visitas su página, todo está en ruso, por lo que es fácil asumir que la mayoría de sus seguidores son de Rusia. Ahora, este video que ella publicó en realidad dura 18 minutos y obtuvo 30 millones de vistas y habla sobre muchos problemas diferentes que tiene con Putin. Pero quiero leer esta frase, que probablemente es la más impactante. Esta es la frase de la que todos en Rusia están hablando. Ella dice, y cito, «La gente te tiene miedo, Putin. Los blogueros tienen miedo, los artistas tienen miedo, los gobernadores tienen miedo. La gente no debe temerle a su presidente. Yo no tengo miedo». Ahora, su video es un llamado a la revolución, pero la reacción que provocó dice más que el contenido. Primero, tuvimos al líder del Partido Comunista dentro de Rusia diciendo que si Putin no toma en serio este video, podría haber una revolución rusa 2.0, otra revolución bolchevique. Supongo que puedes ver por qué un líder comunista está diciendo eso, pero aún así, el hecho de que le esté respondiendo a una influencer de moda en Instagram definitivamente nos dice algo. Y no fue solo el tipo comunista quien respondió. Incluso tuvimos al portavoz del Kremlin, Peskov, quien dijo que sus preocupaciones son legítimas y que va a investigarlo. Luego tuvimos al propagandista favorito del Kremlin, Solboy, quien la llamó acabada. Puedes leer de qué se trata. Luego, otro presentador advirtió al Kremlin sobre una revuelta de mujeres cuyos negocios cierran, no pueden afrontar las crecientes tasas hipotecarias y sus hijos pierden acceso a la educación superior. Esta será la mayor ruptura entre la población y las autoridades que Rusia haya visto jamás. La mayoría de los rusos son apolíticos y desconfían del gobierno. Declararon su apoyo a la guerra simplemente para evitar consecuencias personales. Pero ahora, las encuestas muestran que la mayoría quiere que esta guerra termine lo antes posible. Antes, el Kremlin usaba el silencio como prueba, pero ahora los rusos hablan públicamente contra la guerra. Así que el Kremlin ya no puede decir que nadie se queja y que la apoyan. Eso es lo que solían hacer en 2022, 2023. Y ahora, otra cosa importante a la que hay que prestar atención aquí son los resultados de las encuestas que están saliendo de Rusia. Claro, no podemos confiar en las encuestas porque suelen estar manipuladas. Al inicio de la guerra, en los primeros 2 años, las encuestas mostraban que el apoyo a la guerra y a Putin era muy alto. Pero en los últimos meses de 2026, esos números en las encuestas, aunque estén manipulados, están bajando. Así que, aunque no podamos confiar en el número específico, creo que la tendencia, el hecho de que las encuestas manipuladas estén bajando, eso sí nos dice algo sobre cómo se sienten realmente los rusos y cómo está reaccionando el Kremlin ante todo esto. Estoy seguro de que el Kremlin controla, de alguna manera, los números de las encuestas. Así que si el propio Kremlin está publicando cifras que muestran que el apoyo ha disminuido, eso significa que Putin sabe que el apoyo ha bajado. Ahora, otra cosa de la que hay que hablar aquí es la razón por la que todos se están quejando. Y supongo que esto es simplemente la naturaleza humana. No es algo ruso que a la gente no le importe
si algo está sucediendo muy lejos de ellos y no les afecta, como los rusos que se están quejando ahora mismo, como los 2 videos que vimos en este video y todos los demás videos, otros fragmentos que hemos visto hasta ahora. La gente siempre se está quejando, digamos, de la escasez de gas o de que se cae el internet o de que Telegram no funciona o de que Instagram no funciona. Se están quejando de cosas pequeñas, mientras ignoran a millones de rusos que están sufriendo en las líneas del frente o muriendo en las líneas del frente. A los rusos no les importa eso, pero sí las consecuencias de la guerra que inició Putin. Supongo que, de alguna manera, esto es simplemente la naturaleza humana, donde las personas ponen su propio interés por encima de cualquier otra cosa. Pero, aún así, nos dice algo que la única razón por la que estamos viendo quejas es porque la guerra ya les llegó. La escasez de combustible en Rusia se debe a ataques de drones a refinerías y depósitos de petróleo. Además, la falta de internet está indirectamente vinculada a sus drones. Starlink no funciona en Rusia. Es como si tuviera una barrera geográfica. Así que, aunque los ucranianos tengan un terminal Starlink legal, pueden usarlo. No pueden operarlo en Rusia porque el satélite no se conecta. Así que la forma en que los ucranianos han estado sorteando este problema es usando drones autónomos o usando tarjetas SIM rusas o señales de telecomunicaciones rusas, ya sabes. Y por eso Putin ha cerrado el internet. Cuando digo que Putin ha cerrado el internet, me refiero al internet celular. Nadie puede usarlo con su tarjeta SIM, así que, con suerte, los drones tampoco podrán usarlo. Esa es la esperanza. Pero desafortunadamente, no parece que los ataques de drones ucranianos estén disminuyendo. De hecho, como acaba de prometer Zelensky, quiere empezar a enviar 1000 drones a Moscú si Putin no acepta la paz. Hablaremos de esa promesa en un momento, pero antes debemos abordar lo que ocurre en el territorio más importante que Putin ha reclamado. Actualmente, los rusos ricos empacan sus cosas y hacen sus maletas y se van de Crimea. No es broma. Mira este informe. Este informe sigue un patrón específico que comenzó hace aproximadamente 2 semanas. Rusos adinerados en Crimea ahora solicitan abiertamente servicios de reubicación y mudanza por Telegram, incluyendo transporte de objetos de valor. Aparecen anuncios de transporte privado en helicóptero o barco para salir de Crimea. Ahora se entiende por qué los rusos desean irse de ahí. Mira lo que Ucrania ha estado haciendo durante los últimos 5 años. Hemos hecho varios videos sobre este tema, pero aún así, aquí está el efecto secundario o el efecto completo de lo que Ucrania ha estado haciendo. En Crimea faltan combustible y electricidad. Los bancos están cerrados y las tiendas casi vacías. Ucrania impone un bloqueo terrestre y marítimo y destruye la infraestructura energética en la península para forzar la salida voluntaria de los ocupantes rusos. Ahora, para mí, la parte más interesante de esto es que esta operación, el bloqueo logístico, así es como lo llaman, los ucranianos, esta operación comenzó hace aproximadamente, digamos, 3-4 semanas, tal vez 5 semanas, ¿verdad? Si quieres ser generoso, en 5 semanas los rusos abandonaron la isla. Eso muestra el control que Putin tenía sobre ella antes de que todo iniciara. El éxodo es tan grave que los bancos en Crimea bloquean retiros y dicen a los clientes que no pueden sacar dinero, sugiriendo que vuelvan después. Mira este video. Damas y caballeros, ¿pueden poner atención? No hay retiros ni entrega de efectivo hoy. Esperen, ¿no podemos retirar nada en absoluto? Sí, hasta que entreguen el efectivo. Las camionetas provenientes del continente no han llegado ni las dejan entrar a Crimea. Por eso algunos rusos que viven en Crimea ahora se preguntan abiertamente, ¿para qué queremos Crimea? Es mucho problema. Estamos gastando tanto dinero en defenderla y ni siquiera estamos logrando defenderla. Entonces, ¿por qué seguimos aferrados a este territorio? ¿Por qué no podemos simplemente enfocarnos en nuestro propio país? Eso es lo que los rusos se están preguntando. Mira esto. ¿De qué hablan los rusos en la fila para gasolina? Todos saben que protestar está prohibido en Rusia. Hasta las protestas individuales están prohibidas, pero la situación de la gasolina se volvió una manifestación espontánea. En una especie de mitin. La gente simplemente se ve obligada a hacer fila y naturalmente discuten temas interesantes. ¿Sabes de qué hablan en las filas? Dicen, ¿para qué demonios queremos tu Crimea? Necesitamos tu Crimea. ¿Para qué queremos a estos ucranianos que nos causan problemas? Los estoy citando directamente. Ayer, después de que publiqué sobre las filas en Crimea y la crisis energética, alrededor de 30 personas me enviaron mensajes privados. Están molestos con las autoridades y estas conversaciones son cada vez más frecuentes. Escriben. Ellos están molestos con el gobierno y estos temas se comentan y se discuten. Así es como se ve el principio del fin, rusos. El fin está cerca, rusos. Ahora, todo esto nos lleva al mejor fragmento de entrevista que ha salido de Rusia en todo este año. El fragmento es de un diputado de la Duma estatal rusa, es decir, un miembro actual del Parlamento ruso,
y está buscando la reelección, así que está en plena campaña. Está yendo de un lado a otro haciendo campaña. Ya sabes, como lo hacen los políticos en todo el mundo. Esta entrevista es parte de la campaña e incluye una sesión pública de preguntas y respuestas en la que el entrevistador plantea preguntas de los ciudadanos. Los ciudadanos enviaron preguntas que el entrevistador lee al político. Luego surge una pregunta que probablemente no esperaba. La pregunta es, si apoyas la guerra, ¿por qué no estás en la primera línea de combate? ¿Por qué estás sentado aquí en Moscú, en lo que uno puede suponer que es un palacio lujoso o una habitación de hotel, o lo que quieras imaginar? ¿Por qué no vas a la primera línea de combate y luchas por lo que crees? No es una pregunta descabellada ni fuera de lugar. Es muy obvia y los políticos en guerra la enfrentan constantemente. Pero la reacción parece indicar que este tipo no estaba preparado para esta pregunta. Y esto en realidad es un reemplazo para la sección de memes de hoy, porque esta entrevista es simplemente así de buena. Así que, como siempre, si lo disfrutas, dale al botón de suscribirte aquí abajo. Si ya estás suscrito, solo asegúrate de darle like. Pero aquí está ese clip. La verdad, él no dice para qué. Entonces, ¿por qué el diputado Yurovlyov, que llama a todos a unirse diciendo que la vida no es importante, está hoy en Moscú? Una caminata. Eso es completamente insultante. ¿Por qué? Porque estoy en Moscú ahora mismo, solo porque las elecciones están comenzando. Esa es la única razón por la que estoy en Moscú. Pero en general, he estado allí desde 2014. Ya lo dije al principio, en la unidad Piatnashka. ¿Eres participante de la SMO? No, no soy participante. ¿Cómo que no eres participante de la SMO? ¿Necesitas un papel? ¿Necesitas una maldita credencial? ¿O necesitas participación real? Ve a Piatnashka y pregunta qué hago ahí. Escuchen, todos. No, espera. No tengo ni un solo condecoración estatal, ni uno solo. Ve y pregunta en la línea del frente dónde está Yurovlyov. Ve y pregunta, ¿qué entiendes? ¿Necesitas una credencial? Métete esa maldita credencial por el culo. ¿Entendiste? Así que no me vengas con quejas de que ando pidiendo cosas que ni yo hago. Yo fui el primero que estuvo ahí en 2014 cuando, maldita sea, ninguno de ustedes estaba ahí. Ninguno de ustedes. Yo fui el único en la inauguración de Sakarchenko. Y tú me dices, muestra tu papelito. No lo necesito para nada. ¿No entendiste que los diputados no pueden participar ahí sin permiso? Pero Malonov sí está participando. ¿Te lo estoy diciendo una vez más? Entonces hay muchos ahí, héroes. No sé dónde participó él, solo sé dónde estuve yo. Tuve compañeros que murieron ahí y si no morí ahí, no fue porque me escondiera detrás de ellos. Honestamente, me vale madre. Así que te estás metiendo con el tipo equivocado, diciéndome dónde chingados debo estar y dónde no, sentado en Moscú. No te necesito para nada, sentado aquí grabando una entrevista conmigo. Vete a la chingada, ve tú mismo allá, ve tú mismo allá, ve tú, Vasia, yo mismo voy allá. Por cierto, ¿notaron que tenía una de esas placas atrás? YouTube está técnicamente prohibido en Rusia. No está oficialmente prohibido, pero si usas, digamos, un Wi-Fi ruso o internet ruso o celular ruso, supongo, si tienes acceso, en realidad no puedes cargar el sitio de YouTube. Tarda tanto que nadie lo usa, pero con una VPN aún puedes entrar a YouTube. Probablemente algunos rusos ven este video desde Rusia, pero extraoficialmente, el sitio web está básicamente prohibido porque quienes no tienen o no saben usar una VPN no pueden entrar. Mientras, en Rusia algunos presumen la placa de YouTube. Pero volviendo al tema, supongo que tiene sentido por qué Putin ya no hace entrevistas sin guión. Imagínate que algo así le pase a Putin, que ya está algo viejo, y siento que ahora todo lo que lee o dice en público siempre está guionado. Incluso en sus entrevistas, si pones atención, nunca mira al entrevistador, está mirando hacia un lado. Y de nuevo, no sabemos qué hay ahí. Pero si tuviera que adivinar si fuera un apostador, apostaría a que está leyendo algo que está guionado o en un teleprompter cuando da sus respuestas. Así que literalmente alguien le está dando las respuestas y él las está leyendo. Y aún así, esto es muy raro. Por lo general, solo da un discurso donde abiertamente está leyendo de un papel, lo cual tiene sentido. Muchos políticos leen un discurso, pero Putin prácticamente ha dejado de dar entrevistas. Pero bueno, volvamos a Moscú porque nunca había visto tanto miedo en la ciudad. La policía está reprimiendo incluso ante la más mínima señal de descontento. Y ni siquiera puedo minimizar esta siguiente historia. ¿Recuerdan que después de los confinamientos por COVID hubo protestas en China donde la policía arrestaba a quienes solo levantaban una hoja en blanco? Decían, sabemos lo que quieres decir y no puedes decirlo en China. ¿Te arrestan solo por sostener una hoja en blanco? No tenía nada, solo era una hoja en blanco. Creo que Moscú ya está al mismo nivel. Vean el video en pantalla y les explicaré qué sucede. Este es un video de un adolescente ruso que solo está parado en la acera saludando a una patrulla de policía que pasa. Parece una patrulla de policía por lo que va a pasar. No creo que haya dicho algo, solo saluda con la mano. Quizás solo intenta ser amable. Tal vez no pretende ser algo negativo. Pero luego mira lo que pasa.
Un oficial de policía completamente equipado sale corriendo, lo derriba al suelo y luego arresta a este tipo. Todo solo por saludar, por decir adiós con la mano. Si eso no es una reacción exagerada, no sé qué lo sea. Y aquí es donde es importante recordarlo. Moscú es la ciudad más grande de Europa, no solo de Rusia. Tiene, creo, 13 o 16 millones de personas en una sola ciudad. Y este es el tipo de entorno en el que tienen que vivir. Ahora, imagina lo que pasa cuando 1000 drones empiezan a llegar a la ciudad porque Putin no quiere terminar la guerra que él empezó. Eso es exactamente lo que Zelensky está prometiendo. Mira esta declaración. Hace 2 días, Zelensky concedió una entrevista al Financial Times, y este fue quizá el comentario más impactante. Cuando nuestros ataques en profundidad no alcanzaban Moscú y San Petersburgo, Putin no les daba importancia porque veía la guerra lejos del Kremlin. Por supuesto, una vez que sienta lo que está pasando en Moscú, empezará a entender lo que sucede en las regiones de Kursk, Belgorod y Briansk. Comenzará a comprender la realidad de la situación. Cuando no sean 100 drones, sino 1000 drones los que empiecen a llegar a Moscú, cuando lo sienta y lo vea, le aconsejarán mudarse a algún lugar más allá de los Urales, ir más al este y ocultarse de los drones ucranianos. Ese será el momento que abrirá un nuevo capítulo en el camino hacia el fin de la guerra. Cuanto más lejos esté Putin de Moscú, más cerca estará el fin de la guerra y la paz. Él teme por su vida. Y luego están las élites. ¿Dónde viven las élites rusas? Moscú y San Petersburgo, las 2 ciudades principales. Esos lugares serán alcanzados porque ahí es donde toman decisiones para matarnos. Por eso los ataques en profundidad siguen teniendo gran impacto. Debemos continuar trabajando. Es un esfuerzo constante, difícil y diario. Todos debemos mantenernos enfocados y con energía. Los héroes están en la primera línea. Todos nosotros, el Estado, debemos seguir llevándoles proyectiles. Si lo hacemos, traeremos una paz justa y sólida para Ucrania. Eso es lo que significa la victoria para nosotros. Ahora, no solo Ucrania dice que esta guerra ha cambiado. El Kremlin también está empezando a admitirlo. ¿Recuerdan cuando Putin lanzó esta guerra y la llamó una operación militar especial? Él realmente creía que en 3 días habría soldados rusos marchando en Kiev, celebrando en Kiev. Bueno, ahora, supongo que están dejando de usar ese término. Ya no la van a llamar una operación militar especial. El portavoz del Kremlin declara públicamente que esto es una guerra. Escuchen a Dmitry Peskov. Hay una guerra en curso. Es una guerra real. Por eso es una guerra. Todo comenzó como una operación militar especial, pero continúa como una guerra, porque Kiev cuenta con el apoyo de Berlín, París, La Haya, Oslo y, lamentablemente, Washington. Ahora, aquí está lo interesante. Usar la palabra guerra es en realidad un delito en Rusia en este momento. Ha hecho que arresten a periodistas. También ha hecho que arresten a civiles. Pero ahora, el propio Kremlin está cambiando el lenguaje que está usando. Ahora, esto puede que no sea el Kremlin admitiendo la derrota. Lo inquietante es que en realidad podría ser una base legal para una escalada masiva. Tal vez Putin quiera, ya sabes, hacer otra ronda de movilización, o tal vez quiera implementar un estado de emergencia, o simplemente quiera eliminar las libertades básicas que los rusos están disfrutando en este momento. Como, ya sabes, cómo pueden entrar a internet y publicar algunos videos criticando a Putin. Pero siento que eso le está afectando, y esta podría ser su manera de reprimir aún más. Al decir que esto es una guerra contra Occidente, básicamente quiere preparar a los rusos para restricciones aún más severas de las que han visto antes. Incluso en Moscú, la gente habla públicamente de la crisis de combustible. Rusia no puede cubrir todas las necesidades de sus ciudadanos, ni siquiera en su capital. Escucha a esta mujer. Hablaré del hecho de que ya no hay gasolina en Moscú. Ahora mismo es así. He recorrido la carretera de circunvalación de Moscú y pasé por más de 15 gasolineras. ¿Y sabes? Ninguna tenía gasolina, al menos de la 95. Incluso estoy dispuesta a hacer fila durante 1 hora y pagar el doble de lo que costaba antes. Acabo de pagar 2.700 por 27 litros. ¿Dónde se ha visto eso? Ya no me queda gasolina. Acabo de estar manejando durante 1 hora y no hay gasolina en ningún lado. La pregunta es, ¿llegaré a mi localidad y encontraré alguna gasolinera donde pueda llenar el tanque con gasolina 95 tras esperar 1 hora o más? Gracias. Por cierto, es importante señalar que ahora la gasolina es más cara en Moscú que aquí en Estados Unidos. Y por supuesto, no necesito recordarte la diferencia en el PIB per cápita o el ingreso per cápita entre un ciudadano aquí en Estados Unidos y un ciudadano en Rusia. Y además de eso, por supuesto, es muy difícil encontrar gasolina en Rusia. Ahora, en lugar de cubrir lo que está pasando, esto es lo que están haciendo los canales de noticias rusos. Básicamente le están diciendo a la gente, oigan, en mis tiempos. Eso es lo que dicen los presentadores de la televisión rusa.
Les están diciendo que en nuestros tiempos teníamos raciones de comida. Ni siquiera podíamos conseguir suficiente comida para, ya sabes, comer. Ahora solo tienen escasez de gasolina. Solo acostúmbrense. Esto ocurre en uno de los canales más grandes de Rusia. Véalo. ¿No hay gasolina? Mi generación aún recuerda cuando la comida se conseguía con tarjetas de racionamiento. ¿No lo recuerdan o qué? En mi ciudad, en Krasnodar, en 1992 había cupones. Los recortábamos y nos íbamos. Personalmente iba con cubetas cuando tenía 11 o 12 años. Y hasta antes, por agua. No por Coca-Cola ni por nada más, sino por agua. Porque no había agua. Un camión cisterna grande venía desde varias cuadras de distancia y tenías que ir con latas y cubetas a traerla. Esto era justo en el centro de Krasnodar, no allá en algún pueblito, cargándola al hombro. Realmente sucedió. Recordamos todo, no lo estamos inventando. Pero lo superamos, ¿verdad? Sí, lo hicimos. Y también superaremos esto. No tengo ninguna duda de eso. Están haciendo todo esto para que nosotros, igual que en 1917, salgamos corriendo, derroquemos al padrecito zar y luego hagamos tal desastre que hasta ellos, esos ingleses, se horroricen de lo que hayamos hecho. No creo que estemos en ese tipo de época ahora mismo, así que les pido a todos, mantengan la calma, mantengan la calma. Sí, es difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Por cierto, es la misma mujer que al inicio de la guerra decía a los ucranianos que se prepararan para recibir a los soldados rusos al pasar frente a su casa. Y ahora les dice a los rusos que se calmen, que simplemente aguanten el dolor. Eso es lo que pasa. Creo que eso es una imagen perfecta de cómo va esta guerra para los rusos. Cómo esperaban que fuera frente a cómo está yendo en realidad. Esta semana, el contenido exclusivo para miembros trae de nuevo al ex-SEAL de la Marina Chuck Farr, analizando la situación en las líneas del frente. Como saben, su análisis es exclusivo para los miembros de Basics Insider, así que si quieren el análisis completo, además del resto de nuestro contenido exclusivo para miembros, pueden hacerse miembros ahora mismo haciendo clic en el botón de unirse aquí abajo o entrando a basicsinsider.com. Su apoyo nos impulsa y permite seguir con esta cobertura independiente. Muchas gracias a quienes nos apoyan. Aquí está Battlefield Breakdown. Échenle un vistazo. Finalmente, sé que mencionaste esto un poco, pero tengo un clip de CNN donde ellos Desmontan el misil norcoreano. Es terrible ver eso. Y según las estadísticas, el 95% de las municiones de ataque de precisión de Rusia tienen como objetivo casas como en la que estaba ese pequeño niño. Ellos priorizan los objetivos civiles. Y lo que estamos viendo ahora mismo es una placa de circuito fabricada en Estados Unidos que forma parte de un misil balístico de corto alcance KN-23. Hay docenas y docenas de componentes occidentales que son clave para las armas rusas, incluido el Iskander. Yo diría que probablemente puedes estar seguro de que el misil balístico de alcance intermedio Oreshnik probablemente tiene estas mismas placas de circuito en su interior. Sabes, es un hecho muy incómodo que las ópticas de visión nocturna, térmicas y de puntería en el tanque T-90 ruso todos fueron fabricados en Francia. Así que estos componentes occidentales, las sanciones sí afectan, pero obviamente son un poco permeables. Pero Rusia, China y Corea del Norte dependen totalmente del contrabando de estas placas de circuito porque no pueden fabricarlas ellos mismos. Así que es realmente difícil ver unas imágenes así. Y me alegra recordarle a nuestros oyentes que eso sucede prácticamente todos los días en Ucrania. Y no es daño colateral, no son accidentes. Estos son los objetivos, ¿verdad? Vives en un edificio en Kiev, eres un objetivo. Tienes un bloque de viviendas donde vivía ese niño, eres un objetivo. Y esto es lo que pretenden hacer, sembrar terror. ¿Y hay alguna ventaja que los rusos creen obtener al destinar sus recursos a atacar infraestructura civil en lugar de infraestructura militar? ¿Creen que tienen algún tipo de ventaja? ¿Piensan que eso puede ayudarlos a ganar la guerra más rápido? ¿Por qué lo están haciendo? Sabes, es simplemente brutalidad. La historia nos ha mostrado que eso no funciona. Los británicos no se rindieron por los bombardeos durante el Blitz, ¿verdad? Estados Unidos no logró que Hanoi se rindiera con bombardeos.
Ninguna nación ha sido obligada a rendirse solo por bombardeos, y de hecho, los aliados no lograron que la Alemania nazi se rindiera solo con bombardeos. En 1945 los alemanes fabricaron más aviones que en todo el período previo de la guerra. Así que esto es simplemente la brutalidad rusa. La historia nos muestra que, en lugar de aterrorizar a la gente, esto los galvaniza, los une, lo cual es un fenómeno psicológico básico. Si sometes a un grupo de personas a estrés, inevitablemente se unen. Pero Rusia está actuando así, en parte por frustración, y francamente no pueden encontrar objetivos militares ucranianos. Esta guerra nos ha mostrado que, en términos de inteligencia de señales, inteligencia táctica e incluso imágenes satelitales, Ucrania está a años luz de Rusia, porque además de sus propias capacidades orgánicas, reciben imágenes orbitales de primera clase de la OTAN todos los días. Funcionarios ucranianos dijeron a CNN que los ataques con misiles balísticos de Rusia aumentan rápidamente. Este año van 194. Y aproximadamente un tercio de ellos, al menos 60, usaron misiles norcoreanos KN-23. Estos misiles rudimentarios, parte de la ayuda creciente y la llegada de tropas norcoreanas a Rusia, dependen de tecnología sofisticada introducida de contrabando en el reino ermitaño. Uno de ellos lo exhiben investigadores ucranianos en este almacén de fragmentos de misiles en Kiev. Es una casa de los horrores. Drones que rondan los cielos nocturnos, cohetes que destruyen vidas. Ellos revisan entre el polvo para aprender cómo funcionan las máquinas de matar. Aquí, reconstruyendo los circuitos de un dron Shahed iraní. Piezas de un misil Kinsal, un dron Shahed iraní y un dron de reconocimiento Orlan ruso, todos ellos restos de armas usadas contra Ucrania durante muchos meses. Pero lo clave, dicen, es que estos misiles KN-23 norcoreanos dependen de componentes de Estados Unidos y de los Países Bajos. Entonces, cuando desarman algo como esto, ¿el objetivo principal es solo averiguar qué componentes están logrando evadir las sanciones? ¿O también están aprendiendo algo militarmente que pueda darles una ventaja? Sí, vimos ahí que habían reconstruido completamente los sistemas de navegación y vuelo de un dron Shahed. Haces eso para poder encontrar vulnerabilidades en el sistema. Por ejemplo, juntar todo eso, hacerlo funcional. Puedes encontrar métodos de guerra electrónica o contramedidas para afectar su navegación, para afectar sus controles de vuelo, y un porcentaje creciente de drones Shahed derribados. Y básicamente, el 70% de los drones Shahed son derribados en cada ataque. A veces es el 100%, pero un número creciente de esas bajas también son por guerra electrónica. Pero siempre quieres que suceda cada vez que hay un ataque con armas de precisión. Revisarán cada pequeña pieza que puedan con el objetivo de ensamblar completamente los sistemas de control de vuelo. Así que de nuevo puedes ver cómo funciona y cómo romperlo. Esta caja contiene docenas de pequeños circuitos fabricados por marcas reconocidas en Estados Unidos o Europa, sujetos a sanciones a nivel mundial, pero que a menudo son contrabandeados a Corea del Norte a través de China. ¿Cómo te sientes al encontrar componentes estadounidenses al abrir esto? Se siente como si hubiera muchas sanciones. Aquí están las carcasas de los restos del cuerpo del misil. Toda la electrónica interna es extranjera. No hay nada coreano ahí. Lo único coreano es el metal que se está oxidando. El camino que recorren los chips y circuitos hasta Rusia puede pasar por Corea del Norte, incluso por China como intermediario, aunque al final son de diseño y fabricación estadounidense. Entendemos que principalmente provienen de Estados Unidos, pero el país puede ser Malasia o Taiwán. Pero esta es la sede principal. Tenemos una colaboración conjunta. Con más víctimas por estos misiles, funcionarios ucranianos exigen que empresas occidentales rindan cuentas. Desde el lanzamiento ruso de una nueva arma el jueves hasta el creciente uso de misiles norcoreanos robados, el alcance global de esta guerra sigue creciendo. Sí, sabes, hay otra cosa que es una consecuencia de esto. Si identificas una empresa cuyas piezas están apareciendo en Corea del Norte, sabes, hay
Debería haber cierto escrutinio hacia esa empresa, a quién le vendieron. Y ya sabes, los iraníes son expertos en crear empresas fantasma, etcétera, etcétera. Y francamente es difícil erradicar la avaricia, ¿verdad? La gente fabrica estas cosas, quiere venderlas y quizá no tienen tanto cuidado como deberían con quién termina recibiéndolas. Y algunos de estos circuitos pueden parecer completamente inofensivos. Algunos de ellos, francamente, nadie tiene idea de que podían usarse en armas de precisión, especialmente en un misil balístico intercontinental. Pero de nuevo, ya sabes, las sanciones son porosas y todavía no estamos haciendo todo lo que podemos. Sí, y ni siquiera es culpa de la empresa, ¿no? Por ejemplo, leí un informe del Financial Times donde las calculadoras que se envían a, digamos, Kazajistán o países alrededor de Rusia, las están enviando de regreso a Rusia y luego les quitan los chips. Para la empresa original sería muy difícil impedirlo. Sí, exactamente. Y Kazajistán es un canal importante para todo, desde automóviles hasta cámaras térmicas, hasta lo que se te ocurra. Todas estas cosas que tienen utilidad en el campo de batalla. Entonces, de nuevo, si estás vendiendo cosas a Kazajistán, creo que deberías saber dónde van a terminar. Sí, es cierto. Pero también es como... Ahí es donde se complica. No entiendo cómo lo logran los funcionarios porque no puedes evitar que las calculadoras lleguen a Kazajistán. ¿O sí? O sea, eso sería excesivo. Exactamente. Y también muestra el hambre tecnológica que tiene Rusia. Si estás dispuesto a, ya sabes, conseguirte una calculadora científica para desarmarla y sacar 2 o 3 transistores de ahí. Quiero decir, muestra lo improvisado que es esto, lo improvisada que es esta tecnología. Y de nuevo, ya sabes, cuando Putin se sube ahí y se golpea el pecho diciendo que tiene un superarma, recordemos que parte de eso, ya sabes, tiene piezas de calculadora. Entonces, ya sabes, me impresiona el Oshchernik, no me impresiona. La imprudencia del gobierno ruso al lanzar, ya sabes, MIRVs sobre una ciudad. Sí, se he tomado nota de eso.